4:42 de la mañana, 12 de agosto de 2025. Más de 300 sicarios del cártel de Sinaloa, acompañados por un convoy de vehículos fuertemente armados y 6 contenedores de fentanilo, cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos y se dirigieron directamente al desierto de Sonora. Esto no fue solo una incursión. Fue una declaración de guerra. Un ataque descarado dirigido a la soberanía y el orgullo de Estados Unidos en su propio territorio. El cártel creyó que podría burlar el radar, aplastar a las fuerzas fronterizas y retirarse antes del amanecer. Pero lo que sucedió después no fue una persecución. 4:42 de la mañana, 12 de agosto de 2025. Más de 300 sicarios del cártel de Sinaloa, acompañados por un convoy de vehículos fuertemente armados y 6 contenedores de fentanilo, cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos y se dirigieron directamente al desierto de Sonora. Esto no fue solo una incursión. Fue una declaración de guerra. Un ataque descarado dirigido a la soberanía y el orgullo de Estados Unidos en su propio territorio. El cártel creyó que podría burlar el radar, aplastar a las fuerzas fronterizas y retirarse antes del amanecer. Pero lo que sucedió después no fue una persecución. Fue una operación de aniquilación donde cada grano de arena estaba listo, cada señal interceptada y cada paso condujo a la perdición. Esta es la historia de cómo el ejército estadounidense aniquiló por completo a las fuerzas del cártel en el corazón del desierto. Sin previo aviso, sin opciones. Manténganse al tanto y descubran cómo responde Estados Unidos a quienes se atreven a cruzar la línea roja. No dejen de mirar la pantalla antes de que se revele el secreto. No olviden suscribirse y compartir sus opiniones sobre esta batalla. 4:42 de la mañana. El cielo sobre el sur de Arizona estaba completamente negro. Sin luna, sin estrellas, sin aviones de patrulla. A lo largo del borde del desierto de Sonora, a menos de 2 kilómetros de la frontera con México, un convoy masivo avanzaba silenciosamente por el paso de la Sierra El Panacate, un corredor natural antaño utilizado para el narcotráfico, ahora convertido en una ruta de incursión táctica temporal. No se emitieron advertencias, ni señales de radio, solo el zumbido apagado de los motores diésel en modo silencioso y tenues luces infrarrojas que barrían el terreno. Liderando el convoy iban 3 vehículos blindados de comando, seguidos de 18 camiones militares, 24 SUV modificados equipados con ametralladoras pesadas, 4 vehículos blindados con sistemas antiaéreos móviles y 6 contenedores refrigerados con más de 2.7 toneladas de fentanilo puro, suficiente para matar a más de 200 millones de personas. A bordo iban más de 300 sicarios armados con carabinas M4, ametralladoras PKM, lanzagranadas M203, misiles portátiles FN-6 y 12 Mini UA versus Kamikaze. El convoy no solo incluía combatientes de Soloa, sino también mercenarios colombianos, soldados de SPARC, unidades de artillería semiprofesionales y técnicos de guerra electrónica. Todos formaban parte de una fuerza reestructurada en secreto por Sinaloa bajo el nombre de Anyad Fantasma, una unidad fantasma especializada en tácticas. Operaciones transfronterizas que actuaban independientemente del gobierno mexicano. Pero la pregunta es ¿por qué el cártel fue tan imprudente? ¿Por qué una organización conocida por operar en la sombra movilizaría una fuerza armada a gran escala para invadir directamente territorio estadounidense? La respuesta comienza 2 semanas antes, el 29 de julio de 2025, cuando la DEA, en coordinación con el ejército mexicano, desmanteló una ruta de tránsito crítica de Soloa en Zenoida, incautando más de 40 toneladas de precursores químicos y 17 técnicos en procesamiento de fentanilo, incluyendo al hijo de un alto mando. Ese ataque no solo perjudicó financieramente al cártel, sino que rompió el acuerdo tácito entre los cárteles y las autoridades mexicanas locales. Sinaloa creía tener infiltrados en el gobierno, pero fue traicionado. En represalia, la cúpula del cártel decidió lanzar un contraataque sin precedentes. Cruzar la frontera, atacar directamente a Estados Unidos, destruir el puesto de control fronterizo 13 en Arizona, retomar una ruta de tránsito de fentanilo recién establecida en las montañas Gila y enviar un mensaje contundente tanto a Washington como a la Ciudad de México. No nos destruimos fácilmente. La orden se emitió el 9 de agosto, Operación Roto, Operación Cielo Torcido,
con el objetivo de infiltrarnos en 90 minutos, destruir el puesto de control, liberar los cargamentos de fentanilo incautados y retirarnos antes del amanecer. La fuerza estaba liderada por Salvador Eli Curanza, un comandante con una recompensa estadounidense de $10 millones, conocido por más de 50 asesinatos en Culiacán y por dirigir redes de distribución de drogas en Arizona, Nevada y Nuevo México. Pero Curanza desconocía que lo habían rastreado durante más de un año. Cada ruta de tránsito, lista de conductores, señal satelital y saldo telefónico falso habían sido analizados por el Centro de Datos de Análisis Fronterizo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y en el momento en que el convoy cruzó la frontera virtual establecida por NORAD, se activó el sistema Killbox Bravo. Sin sirenas ni luces, solo una simple señal encriptada enviada desde sensores magnéticos enterrados al centro de mando. Bravo 01 se escondió tras el polvo bajo los cactus quemados entre los acantilados escarpados. 3.000 soldados estadounidenses esperaban. Delta Force, SEAL Team 6, Rangers, Marines, 82ª División Aerotransportada, Ingenieros de Combate, equipos de UAV y unidades de guerra electrónica divididas en 14 grupos tácticos manteniendo el terreno durante 40 horas sin apartar la vista del objetivo. Sin drones de reconocimiento, sin aviones de patrulla, solo silencio y preparación. Cuando el primer neumático golpeó un sensor, cuando las luces infrarrojas barrieron la zona de muerte, la guerra no comenzó. Había comenzado hace un año, y ahora solo quedaba una pregunta. ¿Se daría cuenta el cártel de que ya no eran los cazadores, sino la presa? Solo 2 minutos después de que el vehículo líder cruzara la línea de muerte, el campo de batalla mapeado como Killbox Bravo entró en acción. Sin alarmas, sin disparos de advertencia, solo muerte desde todas las direcciones. Calculado al segundo, una batería IMAR de la 75ª Brigada de Artillería, oculta a 19 kilómetros de distancia, disparó su primera salva. 6 misiles GMLRS con ojivas perforantes de acero pasaron a casi Mach 3. Silencioso. Sin firma de radar, solo tenues borrones cortando a través de la noche y estrellándose contra el segundo vehículo de comando del convoy. La primera explosión destrozó el camión blindado como si fuera papel, lanzando a 2 pistoleros desde el techo. Sus cuerpos fueron proyectados 30 metros, sin vida, simultáneamente sobre los acantilados occidentales. 6 francotiradores del equipo SEAL dispararon al unísono, con proyectiles de 7,62 milímetros guiados por láser que atravesaron el cristal blindado, perforando las frentes de los pistoleros y desbloqueándolos en el aire. 4 UA versus merodeadores con navaja automática 600, lanzados desde una base camuflada en Black Ridge, apuntaron a los camiones con ametralladoras pesadas PKM, las posiciones capaces de contraatacar. En 40 segundos, 5 bases de fuego del cártel fueron incineradas. Cada explosión se transmitió en vivo al centro de comando en video térmico de alta resolución. Sobre el terreno, en el desierto del norte, la Fuerza Delta ejecutó a Pinsir 1, que flanqueaba la formación enemiga desde 600 metros. Dispararon ráfagas antitanque M3 Carl Gust contra la sección media del convoy. El cuarto contenedor contenía más de 400 kilogramos de fentanilo puro. La explosión destrozó el contenedor, liberando una nube de humo blanco tóxico de 30 metros de altura. Esto sumió al caos entre los escoltas, muchos de los cuales huyeron de sus vehículos, solo para ser derribados por barcazas de mortero guiadas por drones desde el suroeste. En menos de 3 minutos y 25 segundos tras la primera explosión, al menos 11 vehículos quedaron completamente destruidos. Otros 6 volcaron o quedaron inmovilizados tras impactar con minas de púas direccionales. Pero ese fue solo el primer capa de la trampa. Bajo la trayectoria del convoy, las minas de presión Claymore y M15 estaban programadas para no detonar simultáneamente, sino en una secuencia en abanico que se activaba al entrar cada vehículo en una zona de aniquilación. El equipo de guerra electrónica de la 101ª Brigada, equipado con el sistema REAX, interfirió las señales GPS, lo que provocó que los UAV de reconocimiento del cártel perdieran la orientación y se estrellaran como pájaros con alas rotas.
Simultáneamente, la artillería autopropulsada Paladín M109 disparó proyectiles de racimo guiados por láser desde una base de reserva en el noreste, cortando la retirada del convoy. Dentro de las filas del cártel, el pánico se extendió más rápido que los disparos. Los comandantes de vanguardia perdieron contacto cuando los sistemas de radio fueron quemados por dispositivos SM. Un pistolero se subió a la torreta de una ametralladora pesada para devolver el fuego, pero fue asesinado por un proyectil de francotirador calibre .50 desde 1200 metros, que le atravesó el casco. En el vehículo de comando, Salvador el Inquicuranza intentó coordinar una respuesta, pero su enlace satelital privado fue bloqueado por bloqueadores de Fort Hoka. Sin mapas, sin órdenes, sin escape. 4:44 de la mañana no sabía su orden final, romper el cerco. Fue interceptado y retransmitido a las fuerzas especiales para iniciar la fase 2. En 7 minutos y 50 segundos, más de un tercio del convoy fue destruido. Un testigo sobreviviente testificó más tarde que desde el asiento trasero, vio a compañeros baleados, contenedores explotando y vehículos ardiendo como fuegos artificiales en la oscuridad. No apareció un solo soldado estadounidense. No se escuchó una sola voz. Solo fuego, humo y un silencio programado descendieron como un veredicto. Esto no fue un tiroteo. Fue una ejecución táctica. Y el cártel, una vez temido en todo el norte de México, ahora era perseguido en silencio como un animal llevado a su fin. 4:52 de la mañana. Mientras el humo aún persistía sobre el frente del convoy y el contenedor de fentanilo ardía bajo la arena caliente, una segunda ola de destrucción barrió silenciosamente el campo de batalla. No con artillería ni misiles, sino con números, señales y líneas de código silenciosas que lo arrasaron todo. Los comandantes del cártel, entrenados para contrarrestar vehículos aéreos no tripulados y francotiradores, nunca se habían enfrentado a un enemigo que no pudieran ver. La guerra electrónica de campaña fue operada por el tercer batallón de la 75ª Brigada de Guerra Digital junto con un equipo de inteligencia de señales de la NSA y la DIA. Cuando el sistema RITAC se activó desde un puesto de mando subterráneo en Tucson, el campo de batalla se convirtió en un laberinto de ondas de radio. Las señales satelitales fueron falsificadas. El GPS se bloqueó a nivel micro. Las radios del cártel comenzaron a emitir señales falsas. La unidad Alfa creyó estar al oeste, pero se desvió 800 metros al este. Un equipo de protección logística que se retiraba a coordenadas seguras se topó directamente con un campo minado de minas Claymore. Nadie dio órdenes. Nadie sabía dónde estaban. Mientras tanto, las fuerzas especiales estadounidenses explotaron datos de audio en tiempo real, descifrando cada llamada y filtrando las señales por voz. Un comandante de rango medio fue identificado por su acento de Sinaloa, y en 40 segundos, un UAV Ghost sin armamento sobrevoló el lugar, guiando la artillería hacia su vehículo de mando improvisado. Cada movimiento del cártel fue rastreado no por la vista, sino por el calor corporal, la radiofrecuencia y las vibraciones del suelo de los pasos. En Black Mesa, 2 miniradares ASA escanean continuamente la zona de combate, midiendo las oscilaciones del ruido de los motores y las frecuencias de disparo de las armas para identificar quién se resistía y dónde. Cada respuesta del cártel, alzando un arma, abriendo una puerta, cambiando de dirección, se convertía instantáneamente en coordenadas. Esas coordenadas, actualizadas a cada segundo, se transmitían a unidades de artillería a 14 kilómetros de distancia, donde las baterías Paladín M109 y IGAR disparaban sin descanso. Pero el golpe fatal no vino del suelo. Vino del cielo silencioso. En la baja atmósfera, 4 UA versus merodeadores Fennex Axe, nuevos drones tácticos desarrollados por Lockheed, habían estado dando vueltas en espiral desde las 3:30 de la mañana, sin emitir señales, recubiertos con material absorbente de radar, cargando bombas 8 GBU-39 BSDB-2 con buscadores infrarrojos y de radar activo. Cuando se emitió el comando para atacar objetivos marcados como prioridad terrestre, Phoenix abrió su base. Cada bomba se lanzó como una cuchilla invisible hacia los vehículos restantes que albergaban centros de comunicación, inhibidores de señales o restos de drogas. En menos de 70 segundos, la sección central del convoy,
el centro de comando móvil, fue arrasada sin que se detectara un solo sonido de UAV. Ni vino, ni ping de radar, ni respuesta. Mientras tanto, en el flanco suroeste, la última ruta de escape del cártel. Un grupo de 4 vehículos intentó huir de la zona de exterminio a toda velocidad hacia las montañas Gila, gracias a las señales de GPS de respaldo. Pero lo que no sabían es que esas señales GPS eran falsas, generadas por sistemas de suplantación de MWK-11 desde estaciones ocultas a lo largo de la autopista 85. El Kando pensó que se dirigían a México, pero se desvió directamente hacia una bahía de la muerte virtual preprogramada. 3 minutos después, los 4 vehículos fueron destruidos por los UAV Switchblade 600, atacando desde arriba. Cada ojiva impactó los parabrisas y explotó en la cabina del conductor. Todo esto se desarrolló mientras las fuerzas especiales estadounidenses permanecían ocultas. Ni un solo soldado abandonó su posición. Ni una sola huella marcaba la arena. Solo fuego, humo y un sistema de datos central que mostraba los objetivos. 3146 neutralizado. De 0503 AM, solo 21 minutos después de la primera salva de artillería, el sistema de guerra electrónica se fijó en Tensor Alpha 2, interfiriendo las señales de satélite, interrumpiendo las frecuencias de voz de 300.900 MHz, cortando toda comunicación entre los grupos de cárteles supervivientes. Los que seguían vivos en sus vehículos estaban ahora completamente aislados. Sin mapas, sin comandantes, sin señales de socorro. Un pistolero salió gritando por la radio, ¿alguien me oye? Solo respondió estática. Segundos después, una profunda explosión rasgó la noche. Sin respuesta, sin supervivientes. En una batalla sin declaraciones, sin trincheras, sin banderas, el cártel fue destruido por lo que no podían ver, los datos. Y esa fue el arma a la que no pudieron resistirse. No porque Estados Unidos fuera más grande, ni porque Estados Unidos fuera más fuerte, sino porque el cártel había entrado en un campo de batalla donde cada grano de arena escuchaba. Cada onda de radio era leída y cada decisión se predecía con meses de antelación. Al cruzar, se creían cazadores. Pero ahora eran presa de una espada invisible afilada por la inteligencia, la tecnología y un silencio sepulcral. Mientras la mayor parte del convoy del cártel yacía en montones humeantes, con las comunicaciones cortadas, los vehículos aéreos no tripulados averiados y los guardias desorientados, una nueva sombra, compacta, silenciosa y letal comenzó a surgir desde atrás. Desde oquedades naturales en la roca, antiguos búnkeres de la patrulla fronteriza y canales de agua secos, inspeccionados y asegurados. En los últimos 3 días, las fuerzas de contraataque de la retaguardia estadounidense emergieron como si brotaran de la tierra. Eran elementos de la 82ª División Aerotransportada, coordinados con los equipos Marte y Delta, una fuerza combinada de más de 900 cazas divididos en abanicos, equipos de envolvimiento. Cada unidad, de 6 a 10 hombres, con equipo ligero, se desplazaba en vehículos militares JLTV silenciosos, armados con fusiles M4A1, armas antitanque Carl Gustav, inhibidores de frecuencia móviles, visión nocturna digital y pequeños vehículos aéreos no tripulados, UAV, de reconocimiento. Llevaban allí 40 horas, inmóviles, con los cuerpos cubiertos de polvo rojo y el corazón firme con cada respiración. Su misión no era atacar. Esperaron el momento en que el cártel no tuviera escapatoria, y ese momento había llegado. Cuando los últimos vehículos del cártel intentaron retirarse hacia el sur, creyendo que era una zona abierta sin cerco, se ofrecieron a la tercera cuchilla de la emboscada multicapa desde 400 metros de altitud. UA versus con cámara infrarroja rastrearon cada posición superviviente del cártel. Se transmitieron señales a los equipos de francotiradores y comenzó una lluvia de balas invisible. Cada ráfaga de 5 balas impactaba en pechos o cráneos. Los pistoleros restantes dispararon a diestro y siniestro, es decir, disparando en la oscuridad, pero sus balas volaban sin rumbo, disparando a las sombras. Gritos, señales confusas, llantos y órdenes feudales resonaban en la arena seca. A medida que el cerco se estrechaba, un objetivo de alto valor apareció en la imagen térmica.
Un vehículo de comando de armadillos especialmente camuflado albergaba a 3 altos comandantes de Sinaloa que intentaban acceder a un satélite militar para contactar al otro lado de la frontera. La confirmación posterior a la batalla identificó a Víctor el Lobo Cardenis, supervisor de toda la red de distribución de fentanilo en el suroeste de Estados Unidos, con una recompensa de $10 millones, apodado el Dios Sordo de las Ciudades, cuando su vehículo fue alcanzado por un disparo guiado por un UAV. El primer disparo destrozó la rueda delantera, volcando el camión. 12 minutos después, las fuerzas estadounidenses se acercaron, neutralizaron al equipo de escolta y capturaron vivo a El Lobo junto con 2 unidades SS descifradas que contenían mapas y rutas de distribución para Tucson, Phoenix, Los Ángeles y Dallas. Las unidades también contenían listas de puntos de tránsito temporales y 7 funcionarios mexicanos sospechosos de participar en operaciones de protección regional. A las 5:41 de la mañana, poco más de una hora después del primer disparo de artillería, el cerco se completó. Ningún miembro del cártel escapó. Quienes lo intentaron fueron capturados o cayeron. Algunos sicarios se rindieron, dejando caer sus armas. Otros se hicieron los muertos, solo para ser detectados por su frecuencia cardíaca, drones con sensores. Ni un solo soldado estadounidense se perdió. Ni una sola bala falló. Esperen. Todo se desplegó como una sinfonía de destrucción. Silencioso, orquestado, impecable. Al otro lado del desierto de Sonora, solo un sonido resonó con claridad. Los rotores de un helicóptero Che-47 Chinook que transportaba a Víctor Cardenas y los motores a una base encubierta en Yuma. No dijo nada. No se resistió, pero su mirada de pánico al campo de batalla en llamas lo decía todo. La batalla no solo había terminado, nunca fue suya. 6:15 de la mañana. Al salir el sol sobre el borde oriental del desierto de Sonora, el campo de batalla cayó en un silencio inquietante. No más disparos, no más motores, solo humo negro que se elevaba de los armazones blindados retorcidos y el hedor acre de aceite quemado, caucho y sangre. En 93 minutos, toda la fuerza armada del cártel de Sinaloa, más de 300 hombres armados, 46 vehículos militares modificados, 6 contenedores de fentanilo, 3 comandantes regionales fueron completamente aniquilados en una operación sin precedentes. El soldado le quitó suavemente el rifle de las manos, ofreciendo su propia botella de agua en un campo de batalla matutino seco entre restos ennegrecidos y la dura luz del amanecer. Fue la única imagen tocada por la humanidad. En el suelo, no había banderas de victoria, solo silencio. Pero ese silencio no estaba vacío. Fue una advertencia silenciosa a todos los cárteles restantes: Estados Unidos no necesita hablar antes de actuar, que pueden esperar, observar y, cuando llegue el momento, pueden acabar con todo en una hora. La batalla de Sonora no fue solo una emboscada. Fue una declaración, no en palabras, sino en silencio. Y a partir de hoy, todo narcotraficante transfronterizo tendrá que escuchar ese silencio antes de que regrese para devorarlos. La operación Killbox Bravo no fue solo un ataque exitoso. Fue una rotunda afirmación de la capacidad militar y estratégica de Estados Unidos, inteligencia y determinación moral en la era del conflicto asimétrico moderno. En menos de 90 minutos, 3.000 soldados estadounidenses, desde el equipo SEAL 6 Delta Force hasta la 82ª División Aerotransportada, se coordinaron de forma invisible, precisa y con absoluta eficacia para eliminar a más de 300 combatientes fuertemente armados del cártel de Sinaloa, una organización criminal transnacional con una potencia de fuego comparable a la de un batallón. Con el sistema de guerra electrónica REAP-AX, los UAV Phoenix-AX, los miniradares ASA y una estrategia de triple pince, el ejército estadounidense no solo neutralizó a toda la fuerza enemiga, sino que lo hizo sin revelar una sola posición de combate, sin bajas ni errores. Esta victoria no se basó en la cantidad de efectivos, sino en la capacidad de esperar el momento oportuno, planificar en silencio y atacar con una cuchilla invisible. Pero lo que nos enorgullece no es solo la habilidad militar. Es la ética en el campo de batalla. Cuando un soldado estadounidense se arrodilló para dar agua a un joven miembro del cártel herido. Al cesar los disparos, la dignidad humana perduró. A partir de esta victoria,
Los estadounidenses deben comprender que la seguridad nacional no es solo un deber de los militares. Es la determinación de una nación que se niega a ceder ante el crimen. Los líderes deben seguir invirtiendo en poder blando y duro bajo una misma filosofía. Los enemigos pueden cruzar la frontera, pero no pueden cruzar la preparación. Y a quienes conspiran lo mismo, miren a Sonora. Porque la próxima vez, Estados Unidos no necesitará 90 minutos, solo 9 puntos. Si consideran esto una victoria estadounidense digna y orgullosa, no olviden suscribirse para seguir con nosotros las próximas operaciones. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, donde el silencio hablará.